Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de estas redes sociales y a través de este programa eh, Avivamiento, el podcast que lo dirigimos el pastor Eduardo Fuentes, quien los saluda desde Fresno, California, dándole gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque nos dan el gran privilegio y la preciosa oportunidad de poder seguir llegando hasta donde ustedes se encuentran en cualquier parte del mundo y poder ser de bendición y de edificación en este programa. Queremos invitarte para que puedas sintonizarnos a través de las diferentes plataformas y no te olvides de darnos un like para que podamos nosotros seguir adelante con esta programación en YouTube. Estamos también en Instagram y en TikTok, así es de que te invitamos para que puedas estar con nosotros y puedas seguirnos. Muy bien, ahora queremos entrar al tema de este día. Es un tema que creo que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para todos nosotros. Si hay algo que en la Biblia nosotros podemos entender es que Dios, cuando Él hace la creación, como hemos venido estudiando y enseñando del poder creativo, porque ese es el tema, ese es el tópico que queremos seguir desarrollando un poco, pero ahora queremos entrar en un tema que, como les decía al principio, creo que va a ser de mucha edificación y de mucha bendición. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor cómo es que Dios hace toda la creación, todo lo que Él ha creado. Hablamos un poquito la última vez con respecto a la creación de los tiempos, que fue muy interesante entenderlo, pero hoy quiero llegar a un punto donde al entender cómo es que Dios forma al hombre, cómo es que Dios lo crea, me llamó mucho la atención este pasaje, por lo cual el Señor puso en mi corazón tratar de hablar, de enseñar un poquito con respecto al tema del poder creativo de la prosperidad, que es un tema muy controversial, es un tema que muchas veces se ha tomado a mal porque quizás se ha ubicado de una manera errónea, se le ha dado énfasis a la prosperidad únicamente a lo material, aunque sí es parte de ello. Sin embargo, quiero tocar el tema de la realidad, del poder creativo, de la prosperidad que Dios manifestó desde el momento en que Él creó todo, porque usted va a ver y va a entender un poquito cómo es que Dios cuando lo crea todo, lo crea con el objetivo y el propósito de que haya prosperidad en todo lugar, todo orden creacional, todo orden creativo. Vamos a ver cómo es que Dios permite y cree y quiere Él que nosotros entendamos la base de la prosperidad. Por eso quiero leer en el libro de Génesis, capítulo número 2, y quiero leer del versículo número 7 que dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en el Edén, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el versículo 10 dice: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía, se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primer río, o el primero, es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Vamos a entender algo que es muy importante y es algo tan hermoso entender, porque aquí podemos ver nosotros que la voluntad de Dios, cuando Dios crió al hombre y lo pone en aquel huerto, porque dice claramente que Él plantó un huerto.
El Señor, cuando forma al hombre y planta el Señor un huerto en el Edén, o sea, el Edén era el lugar donde iba a poner, donde creó todo, lo creó el hombre, pero luego busca un lugar que era un huerto. Y me llama mucho la atención que yo quiero que ustedes vean y que por un momento traten de visualizar cómo es que Dios quería que el hombre no solo contemplara aquel lugar, sino que contemplara que todo lo que había allí era agradable. Todo lo que Dios estaba poniendo ahí era digno de admirar, pero de alguna manera lo que Dios quería era que lo disfrutara el hombre. Por eso es que usted puede ver que claramente dice que Él hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Eso era para que el hombre lo contemplara. Eso es para que el hombre realmente lo disfrutara. Dios dice claramente que brotara de la tierra todo árbol que era agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto puso el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El versículo número 10 dice, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primer río era Pisón, pero oigan esto interesante, dice, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y luego menciona y dice, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí hay bedelio y ónice. Entonces, podemos ver nosotros claramente que la Escritura ahí enseña y dice que cuando Dios hace brotar árboles, eran agradables a la vista del hombre. Eran agradables para comer. De tal manera que el hombre se iba a deleitar con eso que ahí Dios estaba poniendo. Eso es parte de la prosperidad. Pero no solo eso, sino podemos ver cómo el Señor puso allí árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso tiene que ver con aspectos espirituales también. Pero si vemos nosotros luego, dice que Él hizo que hubiera un río que se dividía en cuatro ríos, en 4 brazos, pero que el primer río que se menciona específicamente habla de que allí había oro y que el oro que había ahí era muy bueno. Menciona también piedras preciosas. Entonces podemos ver nosotros que realmente la voluntad de Dios en cuanto a lo que es la prosperidad, porque aquí es donde tenemos que entender nosotros realmente qué es la prosperidad. Y yo creo que hay un versículo muy interesante para entender la prosperidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el Evangelio, en la tercera epístola de Juan, el apóstol Juan dice en en el único capítulo hay, versículo 1 y 2 dice, el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Entonces, creo que para poder entender el poder creativo de la prosperidad, es importante llegar a relacionar y a entender plenamente que la prosperidad no tiene que ver únicamente con los aspectos meramente materiales. No tiene que ver solo con lo económico. Porque ese es erróneamente el concepto que se ha tomado y por lo cual ha sido motivo de crítica en muchos lugares y ciertamente así es, porque le dan el énfasis a la plata, al dinero. Acordémonos que claramente dice que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Entonces, cuando nosotros debemos entender que la prosperidad es algo que Dios quiere que todo hombre pueda experimentar, que toda mujer pueda experimentar, que toda familia pueda experimentar, que toda congregación, que todo pueblo debiera de experimentar, pero que en realidad la figura clara está en el huerto. Y el huerto donde Dios no solo hace que brote árbol agradable a la vista del hombre, sino que delicioso para comer también.
Igualmente, ahí estaba el árbol del bien y del mal, el árbol para adquirir conocimiento, dice la Escritura. Pero a la misma vez también había un río donde había oro, donde habían piedras preciosas, y el oro que ahí había era bueno. Entonces podemos empezar nosotros a entender realmente que así como el apóstol Juan le establece a aquel discípulo, pero lo interesante es esto, porque me llamaba mucho la atención, ¿por qué establece el apóstol Juan? Dice y pone como base, porque así es como debemos entenderlo, pone como base el amor verdadero. Porque ahí dice, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad, el amor verdadero. Y luego le menciona la realidad de la prosperidad. Dice, amado. Le da a conocer que es un amado, que él verdaderamente lo ama. Y luego dice, ruego que seas prosperado en todo. Que seas prosperado en todo. Entonces debemos entender, amados amigos y hermanos, de que realmente la verdadera base de la prosperidad es el amor. Es el amor. Y si nosotros entendemos claramente que la Biblia dice que Dios es amor, porque Dios es amor, Él desea que todos seamos prosperados. Creo con todo mi corazón, porque así es. Si Dios creó al hombre, lo creó por amor. Y entonces cuando Dios pone al hombre en aquel huerto, en el Edén, crea, forma el huerto, y allí pone un lugar donde iba a haber gran prosperidad. Los árboles, insisto, eran agradables a la vista del hombre. Eran deliciosos para que se deleitara en lo que iba a comer, iba a percibir, iba a recibir de aquel huerto. Ahí estaba igualmente el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Aquí lo define como del conocimiento del bien y del mal, que tiene que ver con realidad de aspectos espirituales. Y también ahí estaba, insisto, estaba el río donde rodeaba la tierra de Jávila, donde había oro, y el oro de aquella tierra era bueno, y ahí había bedelio y ónice, piedras preciosas. Entonces, si nosotros volvemos a entender, y quiero tratar de retomar lo que el apóstol Juan le dice a Gallo, y le habla de una prosperidad integral, porque eso es lo importante entender. Cuando Dios habla de prosperidad, no solo habla de lo económico, de lo monetario, del oro, de la plata, de las riquezas materiales, sino que Dios, cuando habla de una prosperidad, habla de una prosperidad integral. Y Juan lo dice. Le dice claramente, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Prosperado en todo qué? En todos los aspectos espirituales. La prosperidad integral radica en tener una prosperidad espiritual, una prosperidad emocional y una prosperidad de salud y material. Entonces, claramente nosotros debemos ver y entender y anhelar, buscar y reconocer que el poder creativo de la prosperidad tiene que ver con que Dios creó una prosperidad espiritual, una prosperidad emocional, una prosperidad física, pero también hay prosperidad material. Y eso es lo que el apóstol Juan decía. Entonces, es importante entender que cuando uno ve la creación, porque hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes esto, porque si algo nosotros debemos entender y si de algo nosotros debemos llegar a reconocer, es que Dios le reveló al pueblo de Israel la palabra de Dios. Dios le ha revelado a ellos grandes misterios y Dios les ha concedido tener esa dicha y ese privilegio de conocer misterios preciosos que Dios tiene.
Dios se los ha revelado. Y me llamó mucho la atención que en el pensamiento de los rabinos, de los sabios de Israel, por ejemplo, hay un libro que es el libro de los jubileos, la Sefer Dabar, que es una Biblia, y que dentro de esta Biblia aparece un libro que se llama el libro de los jubileos, que ahí menciona aspectos de la creación, pero que increíblemente, es que de veras que Dios es tan bueno para dar ese conocimiento, porque cuando Dios hace la creación, fíjese que es interesante ver que una de las razones, según los sabios de Israel, dicen, ¿por qué Dios creó el sol? Y muchos entendemos que lo creó para gobernar y reinar sobre el día, y sí, así es. Para que haya separación en lo que tiene que ver el día y la noche, para señal de todas las estaciones de años y días. Eso lo aprendimos en el podcast anterior, en la enseñanza anterior. Pero me llamó mucho la atención que en el pensamiento judío, los sabios de Israel, específicamente en este libro de Sefer Dabar, en la Biblia Sefer Dabar, en el libro de los jubileos, cuando habla de la creación, por ejemplo, en ese libro, en el capítulo 2 y versículo 10, oiga qué dice interesantemente cuando habla de la creación del sol. Dice, y para separar la or, o sea, la luz, de la Yosef, o sea, la oscuridad, hablando del sol, dice, y para prosperidad, para que prosperen en todas las cosas que salen y que crecen en la tierra. Estas tres obras hizo en el cuarto día. Entonces quiere decir que esta Biblia, o este libro de los jubileos, cuando menciona al sol en la creación del sol, lo está mencionando como la base que Dios creó para que todo lo que saliera en la tierra prosperara. Todo lo que saliera de la tierra prosperara. De tal manera que entonces la base dentro de la creación, según los sabios de Israel, para que haya prosperidad en la tierra, es el sol. Y esto nos lleva a nosotros a entender y a regocijarnos y realmente llegar a entender por qué entonces la palabra del Señor dice que Jesucristo es el sol de justicia. Porque entonces entendemos ahora por qué la Biblia relaciona al sol con el sol de justicia, porque la base de toda prosperidad en la vida es el Señor Jesucristo. Pero me llamó mucho la atención y pude entender mejor dentro de uno de los objetivos por qué Dios creó el sol. Por eso es que el poder creativo de la prosperidad es una realidad en la Biblia y que tiene que ver, de alguna manera, como ejemplo, que Dios puso al sol para que todo lo que salga en la tierra prospere. Me llamó mucho la atención esa definición. Se lo vuelvo a leer. Dice, y para separar la or, o sea, la luz, de la Yosef, o sea, la oscuridad, y para prosperidad, para prosperar en todas las cosas que salen y crecen en la tierra. Entonces, el sol, porque de hecho así es. Si el sol, la base de la prosperidad en la tierra, por decir así, en todo lo que tiene que ver en cultivo y todo eso, es el sol. La luz solar es una fuente de energía, es una fuente de vida, es una fuente de reproducción, de bendición. Entonces podemos entender nosotros por qué la Biblia revela que Jesucristo es el sol de justicia, porque Él, todo lo que nace en Él, prospera. Él tiene vida de prosperidad. Y esto es hermoso entenderlo. Pero también hay otro pensamiento que me llamó mucho la atención dentro de lo que es la creación. Porque acuérdense, y si nosotros recordamos, hablamos un poquito de cómo Dios creó el sol, la luna, las estrellas, para poder establecer los tiempos, el poder creativo de los tiempos. Recordarán que hablamos un poquito de eso también. Pero me llamó mucho la atención cómo es que en realidad el único día que se nombra y que claramente está en la Biblia es el sábado, el Shabbat. ¿Ya? Porque
Cuando uno llega a entender esto, que acuérdense, el sol es fuente de prosperidad y por eso Dios lo puso ahí. El sol, nuestro Señor Jesucristo, como el sol de justicia, es la fuente de la prosperidad. Por eso Pablo decía a Gallo, porque yo te amo, en verdad, y como discípulo de Jesucristo, él sabía que él podía desear eso, que fuera prosperado en todo, que tuviera prosperidad espiritual, prosperidad emocional, física y material también. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, cuando se habla de la creación del Shabbat, en este mismo libro de los jubileos, interesantemente dice en el versículo 19, dice, y nos dijo, he aquí, separaré para mí mismo a un pueblo de entre todos los pueblos, y estos guardarán el Shabbat, y los dedicaré a mí mismo como mi pueblo, y los bendeciré, así como he hecho Kadosh apartado, o sea, apartado el día de Shabbat en relación, así es como he hecho Kadosh, o sea, dice, así como aparté el sábado, dice, así lo dedicaré para mí mismo y así los bendeciré y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim gobernante. Entonces, para el pensamiento judío, claramente, la razón por qué Dios descansó, porque acuérdense que Dios hizo el poder creativo de Dios en cuanto a todo lo que tiene que ser con la creación, con todo lo que creó, fueron en 6 días. ¿Ya? Pero ahí dice que descansó. ¿Ya? Pero en realidad lo que él descansó, por decir así, lo como debe de entenderse según el pensamiento judío, es que él creó el Shabbat, el sábado, como el día de reposo, como el día en que Dios descansó, pero en realidad no era que Dios descansó, sino que ese día era para poder declarar y reconocer que había un pueblo que le pertenecía a Él, un pueblo que era especial para Él. Un pueblo que en ese día Dios les iba a establecer que los iba a bendecir. Por eso es que Dios le pone al pueblo de Israel a guardar el Shabbat, no solo para recordar lo que Él hizo en sí como el Dios creativo, el Dios que creó, sino que sobre todas las cosas para entender que ese día fue creado por Dios específicamente para bendecir a su pueblo, para que su pueblo se sintiera especial, para que su pueblo reaccionara y entendiera que era y le pertenecía al único y verdadero Dios. Ahora, si nosotros entendemos lo que dice la Escritura, nosotros podemos entonces llegar a realizar por qué la misma palabra del Señor dice que nuestro Shabbat es nuestro Señor Jesucristo. Porque así lo dice, que Él es nuestro sábado, nuestro Shabbat, es el Señor Jesucristo, de tal manera que el Shabbat que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ya los que somos parte de la iglesia de Cristo, es esa relación que tenemos directamente con Jesucristo y a través de esa relación y esa comunión con Él, alcanzamos toda bendición, toda prosperidad. Entonces, podemos ver nosotros, por ejemplo, si entendemos la creación de la semana en cuanto a los días, realmente el primer día no debería ser el lunes, como solo lo acostumbramos, ¿ya? Sino que el primer día debería ser el domingo. Luego lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y realmente el último día o el séptimo día es el sábado, de acuerdo al calendario judío, de acuerdo a lo que Dios dejó establecido. Pero ese día en realidad es un día que está representado dentro de la voluntad de Dios para bendición, que es sobre todas las cosas que quiero tratar de que entendamos, que reconozcamos. La bendición de tener nuestro Shabbat, que es nuestro Señor Jesucristo, es para bendición, de tal manera que entendemos que Él, como el sol de justicia, así como el sol fue puesto para que todo lo que saliera en la tierra prosperara y fuera para prosperidad, así nosotros que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros tenemos toda la realidad y la verdad de la prosperidad.
Así como el Shabbat o el sábado o el séptimo día, Dios reposó y descansó, pero lo que más que nada, Él descansó, reposó para llegar a hacer esa declaración que me gustó mucho. ¿Cómo es que dentro del pensamiento judío ellos creen que en ese día dice, y nos dijo, he aquí, separaré para mí mismo a un pueblo de entre todos los pueblos, y estos guardarán el Shabbat, y los dedicaré a mí mismo como mi pueblo, y los bendeciré. Y así como he hecho Kadosh, o sea, separación o apartar el día Shabbat o el día sábado, así lo dedicaré para mí mismo, y así los bendeciré, y ellos serán mi pueblo, yo seré su Elohim, gobernante. Entonces, ahí está hablando de una relación directa con el Dios que bendice, con el Dios que prospera. Jesucristo es nuestro Shabbat. Entonces, nosotros al reconocer a Jesucristo como nuestro Shabbat, el reposo, más que nada es que descanso, es entender la realidad que en la comunión con Él encontramos toda bendición. Así como el sol y todo lo que nace debajo del sol en la tierra prospera, nosotros tenemos la realidad y la promesa de la prosperidad y de la bendición, que de hecho están entrelazadas. Prosperidad es bendición. Una persona prosperada es una persona bendecida. Pero insisto, la prosperidad no solo tiene que ver con lo material, porque podrá haber mucha gente que tiene lo económico, pero quizás no tiene lo más importante, que es lo espiritual. Sin embargo, nosotros, como verdaderos creyentes, como discípulos de Jesucristo, realmente entendemos que al tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, tenemos la fuente de toda bendición, la fuente de la prosperidad, el sol de justicia y el Shabbat. Por eso me llamó mucho la atención y créanme, bendije a Dios porque dije verdaderamente desde el principio de la creación está reflejado y está declarado todo lo que tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo nos iba a traer a nosotros. Entonces, aprendamos algo y establezcamos algo realmente, que definitivamente cuando se habla de la prosperidad, la figura es el sol. Y en la tierra todo lo que está bajo el sol y sale bajo el sol prospera. Que el Shabbat está establecido allí, que ese es un día de bendición. Y aquel que reconoce el Shabbat es porque va a reconocer la bendición de Dios. Esa es la base de la prosperidad. Pero insisto, ¿cómo Dios hace la creación? ¿Cómo es que Dios crea aquel huerto? En el Edén forma el huerto y ahí dice que Dios hace que brote de la tierra todo árbol agradable a la vista de los ojos. Ahí estaba el sol ya puesto. Ya estaba establecido que venía el Shabbat para contemplar la bendición. Y no solo eso, sino que iban a dar frutos agradables. Se iban a deleitar. Ciertamente también puso el árbol del conocimiento, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también ahí había un río que rodeaba toda una tierra de Javila, que dice su nombre, donde había oro y donde aquel oro era bueno. Habían piedras preciosas. Ahí dice que no solo estaba el bedelio, sino que ónice también. Piedras preciosas. Entonces, podemos entender nosotros que desde la creación, la prosperidad, Dios la estableció. Por eso es que creo con todo mi corazón que la voluntad de Dios es que vivamos una vida próspera. Pero insisto, una vida próspera integral, donde en lo espiritual seamos prosperados, donde en lo emocional seamos prosperados, donde en lo físico seamos prosperados, donde en lo material como añadidura seamos también prosperados, porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces hubo algo que al estar estudiando esto, porque aquí es donde leyendo llegué a entender cómo es que Dios, para poderle dar al hombre aquella prosperidad,
porque es un tema un poquito amplio y quizás no me va a dar tiempo a establecerle los 7 otorgamientos de Dios al hombre para prosperidad, porque ahí están. Y fue lo que me bendijo mucho entender. Los 7 otorgamientos de Dios al hombre para prosperidad que están allí. Por ejemplo, si usted ve conmigo, vamos a leer ahí mismo en el libro de Génesis, pero en el capítulo número 1, en el versículo número 26, me llamó mucho la atención cómo es que Dios cuando crea al hombre, por ejemplo, fíjese que dice, vamos a leerlo todo y luego vamos a escudriñar un poquito allí cuáles son los 7 otorgamientos de Dios al hombre para prosperidad, porque eso es lo que nosotros tenemos que llegar a realizar y entender que tenemos nosotros, en nosotros, Dios lo ha puesto en nosotros, ¿ya? Ya vimos claramente que la voluntad de Dios es que seamos prosperados. Y así, yo quiero decirte, así como el apóstol Juan le dijo a aquel discípulo amado Gayo, a quien amo en verdad, le dijo, yo deseo que seas prosperado en todo. Yo quiero decirte eso hoy. Con todo mi corazón yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero que tengas una prosperidad integral, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas buena salud. Pero permíteme enseñarte esta verdad. Esa es la voluntad de Dios. El poder creativo de la prosperidad está debajo del sol, el sol de justicia. El verdadero poder creativo de la prosperidad está en el Shabbat, en la bendición de Dios, en el descanso, en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Shabbat, nuestro sábado. Lo dice el libro de Hebreos, ¿ya? Pero también, insisto, está en el sol de justicia. Entonces, si estamos en Cristo, estamos bajo la fuente, bajo el poder, bajo la realidad de la prosperidad integral. Entonces, veamos cómo en este pasaje, en el capítulo número 1 y versículo 26, dice, oiga cómo dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, oiga esto, creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla y que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto de semilla, esto servirá para vuestro alimento. Entonces, aquí es donde yo pude encontrar los 7 otorgamientos de Dios para el hombre para llegar a obtener la verdadera prosperidad. Y todo tiene que ver con lo que Dios le da al hombre para que pueda alcanzar, para que pueda disfrutar, para que pueda reconocer la prosperidad integral que Dios nos ha puesto a nosotros. Y así como aquel hombre, Dios se lo ha dado. Dios nos lo ha dado a nosotros que estamos en Cristo también. Y lo primero que quiero enseñarles y que ustedes vean que es una realidad y es un poder y es una verdad, un otorgamiento que Dios no solo le dio al hombre para ejercer y disfrutar de toda aquella prosperidad que le estaba dando en el huerto. Acuérdense, bajo el sol hay prosperidad. En el Shabbat hay bendición. Todo árbol que daba fruto era agradable a la vista de los ojos del hombre. Era deleitoso para comer su fruto. Allí estaba el árbol del bien, de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal.
todo lo que tiene que ver con los ámbitos espirituales, pero también allí había buena tierra donde había buen oro, la prosperidad material. ¿Por qué no se hablaba de la salud? Porque no había enfermedad en ese tiempo. No se necesitaba la prosperidad física, porque ya la tenía el hombre. Sin embargo, nosotros ahora sí necesitamos esa prosperidad física, porque somos afectados muchas veces con enfermedades, porque lamentablemente todavía estamos en un cuerpo, aunque este cuerpo claramente dice que se va a deteriorar, poco a poco se va deteriorando, y eso aunque esperamos un cuerpo nuevo que definitivamente no va a necesitar esa prosperidad para anhelar la prosperidad física, porque la vamos a tener ya dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero tratar de enseñarle hoy es que me llamó mucho la atención también que dentro de los 7 otorgamientos de Dios al hombre para prosperidad, el primer otorgamiento tiene que ver con la imagen. Y ustedes van a entender ahora por qué, para poder alcanzar verdaderamente la prosperidad, esa verdadera prosperidad integral, necesitamos entender que Dios ha puesto su imagen en nosotros. Y es algo muy hermoso. Miren lo que dice en el versículo número 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. El primer otorgamiento de Dios al hombre fue la imagen. Entonces, veamos nosotros, a la luz de la palabra del Señor, realmente ¿qué es en realidad esa bendición de la imagen que nos va a llevar a alcanzar, a obtener, a deleitarnos de toda prosperidad de Dios? Un otorgamiento de parte de Dios para disfrutar de toda prosperidad. Escuche bien, mientras estemos en esta tierra y en la eternidad. La imagen de Dios es importante entenderla y reconocerla, que es un otorgamiento de Dios para que podamos nosotros ejercer el poder creativo de la prosperidad, para poder deleitarnos en el poder creativo de la prosperidad, para poder llegar a experimentar esa realidad de ser prósperos en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito físico y en el ámbito material también. El otorgamiento de la imagen es lo primero que Dios le pone al hombre. Ahí lo dice. Dios puso su imagen. Ahora, es interesante ver que la palabra imagen, según en el hebreo, es la palabra tselem. La palabra tselem es una palabra que, oiga, en su significado es hacer sombra, ilusión, parecido. Pero aquí viene lo bonito de esto y que pude entender. Dice, de aquí, una figura representativa. Una figura representativa. Entonces quiere decir que el primer otorgamiento que Dios le dio al hombre para que pudiera deleitarse de toda prosperidad y que ahora nosotros, al estar en Cristo Jesús, lo podemos obtener. Porque ¿qué fue lo que se había perdido? La imagen que Dios había puesto sobre el hombre. Entonces, cuando nosotros vemos que aquí dice que la palabra imagen es la palabra en el hebreo tselem, que específicamente quiere decir hacer sombra, ilusión, parecido, pero de aquí dice figura representativa. Esto nos lleva a tener la gloriosa bendición de reconocer que Dios, cuando creó al hombre, su propósito era que fuera representante exacto de Él en la tierra.
Qué interesante. Ante todo lo que Dios pudiera poner sobre la tierra, y aún escuche, y yo creo que aún el hombre, Dios lo ha escogido para ser representante no solo aquí en la tierra, sino que aún en el mismo cielo. Ahorita vamos a verlo por qué. Qué bendición es entender que por qué podemos nosotros alcanzar esa prosperidad y sobre todo la prosperidad espiritual. Porque Dios ha escogido al hombre, escogió al hombre para poner su imagen en él. El primer otorgamiento de Dios al hombre en el huerto fue su imagen. Dios se lo da. ¿Para qué? Para que disfrutara de la prosperidad, para que se deleitara de todo lo que estaba ahí en el huerto, para que fuera el principio de todo lo que el hombre tenía que desarrollar en la tierra y la razón por cual dentro de la voluntad de Dios, Dios lo había puesto allí. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, por ejemplo, el apóstol Pablo claramente dice que nosotros hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Dentro de nuestro ser, en nuestro espíritu, hay naturaleza divina. Por eso es que al recibir a Cristo, porque dice la Escritura que estamos muertos en delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, Él dice que el apóstol Juan dice que el que ha nacido de arriba, el que tiene la semilla de Dios, lo que viene del Padre. Cuando uno acepta a Cristo, viene una semilla, viene una simiente que viene directamente del Padre y que entra en nosotros. Y que es lo que nos da vida, lo que nos vivifica. El espíritu, el ser interno. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios ha establecido esa verdad de que la naturaleza divina está en nosotros y que es una realidad, fíjese que es tan hermoso y entender eso, de que cuando uno llega a realizar por qué Dios pone su imagen en nosotros, por qué Dios puso la imagen en el hombre. El primer otorgamiento era ese. Interesantemente encontré 7 otorgamientos. Y cuando uno ve que el primer otorgamiento tiene que ver con la imagen, en el libro de Romanos, capítulo número 8 y versículo número 29, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, oiga, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Aquí podemos ver nosotros de que aquellos que Dios nos conoció desde antes, por eso es que Efesios claramente dice, porque a los que antes conoció, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que la imagen del Hijo fuera formado. Entonces quiere decir que así como el hombre, aquel hombre, el Adán, el Ish, como dicen en hebreo, ¿ya? Así como aquel hombre le fue dada la imagen de Dios para que él fuera el representante exacto de Dios en la tierra. Igualmente sobre nosotros, Dios nos escogió y nos predestinó para que realmente fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Así como en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque agradó al Padre, dice la Escritura, agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, podemos nosotros llegar a entender que al tener la imagen del Hijo de Dios, tenemos el poder creativo de la prosperidad. Podemos nosotros alcanzar la plena prosperidad. ¿Por qué? Porque la imagen del Hijo de Dios está siendo formada. Ahí dice
Pablo lo declara, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¡Qué gloriosa bendición, amados amigos y hermanos! ¡Qué privilegio, qué dicha! Es que cuando uno llega a entender la realidad del otorgamiento de Dios para disfrutar y alcanzar toda prosperidad, el primer otorgamiento es la imagen, y eso nos lo están formando, te lo están formando en tu vida. Si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si verdaderamente, como dice Colosenses, habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente vivimos una vida de resurrección y buscamos las cosas de arriba, vamos a ser prosperados en todo. Tenemos la fuente, la bendición por tener el primer otorgamiento, que es la imagen. Nosotros tenemos esa bendición. Ahora, fíjese que dice en el libro de Efesios, capítulo número 3, y vamos a leer un poquito este pasaje que es muy interesante. En el libro de Efesios, capítulo número 3, el apóstol Pablo hace ver algo tan hermoso y tan especial en el versículo número 16, cuando muchos de los eruditos le han puesto esta porción como la oración de Pablo por los efesios, ¿ya? Y sí, realmente Pablo, él dice que por causa de ellos doblaba sus rodillas y le rogaba al Padre. Y claramente dice en el versículo número 16 que la razón por qué oraba, fíjese nada más, ¿por qué oraba Pablo? Ya. Acuérdense que Gallo dice, amado Gallo, yo ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas buena salud. Una prosperidad integral. Pero ahora viene Pablo y en el capítulo número 3 de Efesios, en el versículo número 16 dice, ¿qué oraba? Que os conceda, oiga, conforme a las riquezas de su gloria. Ahí está una prosperidad espiritual. La riqueza de su gloria, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Quiere decir que hay una prosperidad, una riquezas de su gloria que tienen que manifestarse en el ser interior, pero no es simplemente algo que uno tenga como una emoción, como una experiencia interna, no, es que necesitamos ser fortalecidos, como dice aquí, con las riquezas que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¡Qué prosperidad más gloriosa! Saber que hay riquezas de su gloria que podemos experimentar en nuestro espíritu y que nos va a fortalecer con poder por el Espíritu Santo, el cual de hecho está en nosotros, el cual el Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y cuando nosotros entendemos que al tener a Cristo como el sol de justicia en nuestro Shabbat, tenemos también al Espíritu Santo que nos va a fortalecer con la potencia, como ahí dice, para que seáis, dice, os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pero aquí viene lo lindo, dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Por eso le decía que la verdadera fuente, la base de toda prosperidad es el amor. Es el amor. Y aquí dice el apóstol Pablo, en primer lugar, que la razón por qué tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior es para entender, para reconocer que quien está en nuestros corazones es el sol de justicia, es el Shabbat, es la fuente de toda prosperidad,
Es la base de toda la prosperidad, de la prosperidad integral, la prosperidad espiritual, la prosperidad emocional, la prosperidad física, la prosperidad material. En Cristo hemos sido enriquecidos en todo. Pablo lo dice. Y entonces, vean lo que dice aquí. Dice también en el versículo número 18, que seáis capaces de comprender con todos los santos, oiga qué interesante, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Por eso es que aún me llama la atención que desde el huerto había un río que se dividía en 4 brazos. Aquí hay 4 dimensiones y dice en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Oiga esto, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bienaventurados somos al conocer a Cristo, porque la imagen se está formando en nosotros. Agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Y en este pasaje el apóstol Pablo dice que el objetivo mayoritario de prioridad, la base importante es que seamos fortalecidos en el hombre interior según las riquezas de su gloria, para que entendamos que al tener a Cristo en nuestro corazón estamos cimentados y arraigados en Él. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto, dice, que al conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, nos va a llevar, dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de la deidad. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Por eso es que nos ha dado su imagen. Por eso es que estamos siendo formados a la imagen de Dios. Esa es la base de toda la prosperidad. Pregunto, amigos y hermanos, al tener a Cristo, ¿somos pobres? No. Lo tenemos todo. Tenemos la base de toda prosperidad integral. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es de que hasta que lleguemos, como dice, para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué gloriosa bendición, amados! Bendito sea Dios por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios porque nos ha escogido para alcanzar esta verdadera prosperidad en Dios. Un pasaje más. En el libro de Efesios, ahí mismo, pero en el capítulo número 4, vamos a ver, y solo estoy hablando ahorita nada más del primer otorgamiento, que es la imagen. Hay mucho que hablar de esto. Pero solo quiero tratar de dejarle la base para que usted pueda entender, para que podamos realizar la bendición que tenemos en Dios, de que Él nos ha otorgado lo primero para alcanzar toda la prosperidad, y es la imagen. Que Dios está trabajando en nosotros, la imagen con el propósito de que disfrutemos toda prosperidad, no solo aquí en la tierra, sino que en la eternidad también. Dice el apóstol Pablo hablándole a los Efesios en el capítulo número 4, en el versículo número 11, dice, y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y oiga lo que dice en el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, primero, para la edificación del cuerpo de Cristo. Segundo. Entonces quiere decir que la realidad, la razón por qué Dios ha establecido los ministerios y qué tan importante es estar bajo un ministerio, tener un apóstol, creer en el ministerio
profético, tener a un pastor, reconocer al evangelista, tener a un maestro, tener los 5 ministerios, porque son la fuente de la bendición y de la prosperidad también. Ellos nos van a llevar. Ahí dice, mire, ¿a dónde nos tienen que llevar? ¿Por qué Dios, el Señor, por qué el Señor Jesucristo, como dice, subió a lo alto y llevó una hueste de cautivos y dio dones a los hombres? Y aquí dice que a uno les dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pero mire lo que dice después. ¿Cuál es el propósito? Hasta que todo, fíjese que lo que dice, preparación, en primer lugar, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y luego también para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. Los 4 ríos, las 4 dimensiones que hablamos antes, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, ahora aparecen aquí lo que podríamos definir como las 4 dimensiones que nosotros tenemos que llegar a alcanzar en Dios. Al ser formada la imagen de Jesucristo en tu vida y en mi vida, para poder alcanzar esa prosperidad, yo necesito reconocer un ministerio genuino que no solo me capacite para la obra del ministerio, sino que me ayude a entender que soy parte del cuerpo de Cristo. Eso se logra a través de los 5 ministerios. Pero a la misma vez, los 5 ministerios, dice, según lo que dice este pasaje, hasta que todos lleguemos, primero, a la unidad de la fe. Los 5 ministerios no solo nos van a capacitar para la obra del ministerio, sino que nos van a edificar claramente, nos van a llevar a entender y edificarnos como cuerpo de Cristo, pero a la misma vez nos van a llevar a la unidad de la fe. Porque ahí lo dice. Llegar a la unidad de la fe. ¿Qué más? Del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El conocimiento de Cristo que debe de estar en nosotros también y que está siendo formado. Por eso es que estamos siendo formados a la imagen de Dios. Y todo eso nos va a llevar a alcanzar la verdadera prosperidad en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos la fe para alcanzar esa prosperidad integral. La prosperidad espiritual, la prosperidad emocional, la prosperidad física, la prosperidad material. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque los ministerios nos están llevando, Dios los está usando, nos está usando para llevar a sus hijos, a los santos, para la obra del ministerio, capacitarlos, prepararlos para la obra del ministerio, para que sean edificados como cuerpo de Cristo, pero para que puedan crecer y llegar hasta como dice allí claramente, a la unidad de la fe. Luego menciona el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y también menciona a la condición de un hombre maduro. Una verdadera prosperidad solo se puede disfrutar cuando hay madurez. Madurez para entender, para deleitarse en la verdadera prosperidad espiritual. Madurez para recibir los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, para recibir toda bendición, toda buena dádiva y don perfecto, para que Dios use nuestra vida. Cuán importante es alcanzar no solo la unidad de la fe, sino que también tener esa madurez, llegar a la condición de un hombre maduro. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es otra dimensión que hay que alcanzar. Y que eso nos va a llevar a disfrutar la verdadera prosperidad. Una persona que está siendo un creyente, que está siendo próspero espiritualmente, es porque está alcanzando estas bendiciones.
No solo está siendo preparado para la obra del ministerio, está siendo edificado como cuerpo de Cristo. Está siendo llevado a la unidad de la fe. No solo llevado a la unidad de la fe, sino al conocimiento pleno del Hijo de Dios. También está siendo llevado y capacitado para que pueda llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el anhelo, ser como Cristo. Es la imagen de Él que está siendo formado y dice, en último aspecto dice claramente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces podemos nosotros entender que el primer otorgamiento que Dios le dio al hombre definitivamente tiene que ver con su imagen. La imagen de Dios. Lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Lo que Dios está trabajando en nuestro ser interno. Y así como el apóstol Juan le dijo a Gayo, amado Gayo, a quien amo en verdad, yo ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas buena salud. Amados hermanos y amados amigos, yo deseo que sean prosperados en todo. Y que así como hoy pudimos entender estos aspectos tan hermosos que están en la palabra del Señor, cómo Él llegó a establecer el poder creativo de la prosperidad a través de la creación del sol para que todo lo que estuviera en la tierra por el sol fuera prosperado, a través del Shabbat, reconociendo que Jesucristo es nuestro Shabbat y que el objetivo del Shabbat era que el Padre quería tener una comunión con el pueblo escogido y que fueran bendecidos en todo. Que así como claramente hemos venido entendiendo y reconociendo que Dios nos ha escogido para que la imagen, su imagen, sea otorgada, sea formada en nosotros. Así yo te animo. Yo te animo a que sigas avanzando en este bendito camino. Y creo con todo mi corazón que vamos a alcanzar el cumplimiento del propósito de Dios. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay que anhelar. Hay que entender cuál es la voluntad de Dios. Hay que reconocer el primer otorgamiento. Y hoy hablamos de ese otorgamiento, la imagen. Y al entender la imagen, que es la formación de la imagen para llegar a ser una figura representativa verdadera de Dios aquí en la tierra. La imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Tenemos que alcanzar esa dimensión hasta que lleguemos a la plenitud. La voluntad de Dios es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Amados hermanos, amados amigos, damos gracias al Señor por este gran privilegio de poder compartir con ustedes esta enseñanza, sabiendo que ha sido de bendición, ha sido de edificación, y queremos invitarte para que sigas sintonizándonos en este programa, que el objetivo primordial es que sean edificados, que sean bendecidos. Y no te olvides darnos un like para que podamos seguir adelante a través de las redes sociales, en YouTube. No te olvides darnos un like. Puedes visitarnos en Instagram y también en TikTok, que estamos allí, y que puedas tú ser edificado. Estamos tratando de sacar diferentes tópicos y diferentes maneras de comunicación a través de las redes sociales, y esperamos en el Señor que estén siendo de mucha edificación y de mucha bendición. Damos gracias al Señor por ese gran privilegio. Gracias por el tiempo que nos permites de poder compartir estas enseñanzas, y te invitamos a que compartas con otros también estas enseñanzas y puedas compartir con otros este programa también. Hazlo, será de mucha bendición para nosotros y poder seguir enseñando y predicando y llevando estos tópicos. Así es de que
Damos gracias al Señor. Se despide de ustedes el pastor Eduardo Fuentes desde aquí, desde Fresno, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Será hasta la próxima oportunidad. Pasen muy feliz día o feliz noche donde quiera que se encuentren. Bendiciones.